Bienvenidos a una nueva sesión, a un nuevo encuentro de las entrevistas y podcasts de estudiociudadano.cl. Este espacio que solamente busca poner todas las semanas en la agenda aquellos temas que nos parece que son lo realmente importante. A veces puede ser una lata, ya están hablando de política, pero por Dios, si la política nos guste o no, es lo que nos gobierna, estimados amigos y amigas. Así que cuando usted se evade y no se interesa, entonces está dejando que otros hagan lo que quizá usted después no quiere que hagan. Y así, continuando entonces con un montón de entrevistas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo para poner estos temas que nos parece que son importantes, es que en esta ocasión tengo un nuevo invitado con el cual vamos a hablar de un tremendo tema que seguramente no voy a alcanzar a desarrollarlo en esta ocasión, pero sí creo que va a ser una ilustración, unos pincelazos que van a permitir entonces que usted se enchufe un poquito más en este gran tema llamado reforma del Estado. Todos pedimos un Estado más eficiente, todos queremos que el Estado salga a satisfacer un montón de necesidades, pero el Estado también tiene que manejarse con eficiencia y también tiene que ser financiado. Sobre estas materias entonces he invitado y ha aceptado la invitación de Estudio Ciudadano el abogado Cristian Larraín Ríos, que además es militante de Evópoli, Evolución Política, un partido de centro derecha o de centro izquierda, no lo sé realmente, habría que conversarlo con él mismo. Así que, Cristian, te saludo y gracias por haber aceptado esta invitación de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Alejandro, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo compartiendo este espacio de discusión de ciudadanos responsables. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Cristian. Bueno, conversábamos antes de iniciar la grabación precisamente de la importancia de que uno, cuando se plantea frente a los demás, se plantea desde una tienda, desde una forma de pensar. A propósito de tu militancia en Evópoli, y permíteme, antes de partir con el tema, preguntarte lo que acabo de señalar. Evópoli, ¿de qué lado es? ¿De centro, centro izquierda, centro derecha? Hoy día, a la altura, después de 4 o 5 años de funcionamiento y después de un plebiscito que ha marcado la historia del país de una manera u otra. Bueno, Evópoli es un partido pequeño en términos de militante y nuevo, pero muy amplio en su base partidaria. Entonces yo creo que en general estamos bastante alejados de José Antonio Kast, pero claramente dentro de la centro derecha. Pero en mi opinión personal, yo aquí no interpreto partido ni mucho menos, no soy una autoridad política del partido, pero desde mi punto de vista o lo que yo quisiera por lo menos es el partido más de centro a la derecha. Yo lo quiero ver así por lo menos. Pues también mi posición personal, yo me considero una persona muy de centro derecha, pero de centro. O sea, trato de ser muy moderado en mis opiniones, apasionado pero moderado, y yo creo que eso en Evópoli hay también. Hay gente que tiene también distintas visiones en aspectos éticos, en aspectos económicos, en aspectos políticos. Habemos en la UOPLI muchos que fuimos opositores al gobierno militar y somos críticos del gobierno militar y otros que no. Entonces es un partido muy amplio, liberal por definición, y en consecuencia aceptamos la discusión interna como una riqueza propia del partido, que bien llevada es una riqueza y mal llevada es una pobreza. Hasta el minuto yo creo que se ha llevado bien y el partido ha crecido. Yo por lo menos no me siento mucho más eh, uh, adherente al partido, más comprometido con el partido ahora que hace 4 años atrás. Y Es además el tiempo que... perdón Alejandro, por los desafíos que vienen, es más importante aún pertenecer a un partido político, porque Chile está pasando un periodo muy complejo en su historia y la verdad es que no podemos, creo yo, los ciudadanos responsables que amamos a esta patria, eh, ausentarnos de este proceso. Al contrario, hay que comprometer más nuestro trabajo, nuestra opinión. Trabajo como este que estás haciendo tú, Alejandro, que te felicito, me parecen sumamente relevantes, a pesar de que sabemos personas, en mi caso, desconocidas, pero sí por lo menos es la muestra que hay. Tu iniciativa y la mía, responderla y acoger tu invitación es sinónimo que los chilenos nos interesa Chile. Y yo creo que es muy bueno eso de tu parte. Perfecto. Hay un contexto entonces que llevas 4 años militando en Evópoli, así que has tenido la posibilidad de conversar con mucha gente de este amplio espectro que forma el partido y seguramente entonces ya has desarrollado y han desarrollado un montón de ideas de lo que se nos viene ahora por delante, que es mejorar el país que tenemos. Y dentro de ese contexto muchos apuntan hacia el Estado al cual se espera tanto de él y al cual también tanto se le critica.
Abramos la conversación, porque sé que es un tema muy amplio y de ahí lo vamos acotando. ¿Qué es para ti reformar el Estado y qué significaría en la práctica para el caso chileno enfrentar este desafío de reforma del Estado? Mira Alejandro, no me quiero desviar del tema, pero sí quiero hacerlo a título de introducción. Eh, yo creo que una de las preguntas más relevantes que Chile tiene que responderse hoy día, en lo inmediato, es darse una explicación, que es muy difícil, pero es una explicación, o tratar de consensuar una explicación acerca del estallido social del 18 de octubre del año pasado. ¿Por qué, siendo una economía que tal vez no estaba bullante, porque llevamos bastantes años con una economía relativamente ralentizada, pero el mejor país de Latinoamérica revienta de una forma como la que reventó, tan violenta, tan antidemocrática, eh, que vio la gente, que se violentó, que permitió destruirlo, la destrucción, y durante casi 3 meses estuvimos realmente viéndolo muy mal todos los chilenos y chilenas de todas partes del país, sobre todo las partes más urbanas y céntricas. Pero, ¿qué llevó a eso? ¿Qué llevó a eso? Bueno, yo creo que evidentemente es un tema muy multicausal. Yo creo que reducirlo a un tema de índice de Gini, de desigualdad, es un grave error, un reduccionismo absoluto. Reducirlo a un tema simplemente de falta de crecimiento también. Reducirlo a un tema propiamente político, por ahí va. O sea, no, insisto, es multicausal y son muchas las causales, pero creo yo que una de las principales es la falla del Estado. Y tú lo vas a plantear así, la gente no lo ve así, y la interpretación que hace toda la centro izquierda en Chile es distinta. No está viendo lo que te estoy diciendo yo, pero bueno, es mi opinión y para eso estoy aquí para darla. De mi punto de vista, lo que el Estado, más bien, la gran falla de Chile ha sido el Estado. Fallaron los parlamentarios, fallaron los carabineros, fallaron los tribunales, falló el Ministerio Público, falló el Sename, falló el Ejército, ya dije Carabineros. ¿A qué me refiero? Carabineros falló porque yo amo a Carabineros y me encantaría tener una oportunidad, hablemos de eso, pero me parece que es extraordinariamente grave que oficiales de Carabineros se hayan coludido por años de años en hacer un fraude enorme, que oficiales de Carabineros hayan generado pruebas falsas para encubrir un homicidio, el caso Catrillanca, estoy pensando. Eso desde la máxima gravedad, es una falla del Estado. Carabineros es un organismo del Estado. El eterno proceso legislativo, falla política, es una falla del Estado. Leyes que han durado 12 años. Yo soy abogado, me dedico al área privada, y hay leyes que han estado 12, 13 años en el Parlamento. Leyes importantes. Eh, y aquí también no me quiero desviar del tema, pero quiero apoyar mi tesis de que los problemas de Chile es un problema de reforma del Estado. El hecho de que tengamos tan malas pensiones, la gente y el movimiento Nada Más FP le echa en forma, lo voy a decir con todas sus letras, en forma muy hipócrita, le echa la culpa a la FP, que podrán tener un margen, pero sustancialmente el problema de la FP es un problema legislativo, porque hace 15, 20 años se ha aumentado la tasa de cotización y se hubiera aumentado la, ya se estaba licitando, las comisiones habían bajado mucho. Es un problema legislativo. El Estado chileno no priorizó adecuadamente y se preocupó de otras cosas y no de las pensiones. Hay un problema también, por ejemplo, con el transporte público. O sea, claramente el tema del Transantiago fue un problema del Estado. El problema del Sename, tal vez más grave el problema que tiene Chile en este minuto, es un problema del Estado, de administración propia del Estado. Entonces, siendo así, si es así efectivamente, y yo lo creo que es así, porque lo planteo como contra. Efectivamente, la Polar falló, el sistema privado falló en la Polar. Las autoridades fallaron los auditores externos de la Polar. ¿Se escucha bien? Sí, te ¿Aló? escucho Ah, perfecto, te ya, escucho perfecto. perfecto. Entonces, los auditores engañaron a los accionistas de Polar, más que a los consumidores, también a los consumidores, pero sobre todo a los accionistas. Hay gente que puso dinero pensando que habían muchas cuentas ahí por cobrar y no habían tantas cuentas por cobrar, y mucho menos. Falló también con la corrupción de los pollos, falló también con la corrupción de las farmacias. O sea, el sistema privado falló, pero lo principal son las instituciones públicas. Y yo creo que eso fue lo que hizo que los chilenos, volviendo al tema del 18 de octubre, perdieran la fe en sus autoridades. No es un problema económico, el 18 de octubre no es.
un problema económico. Es un problema político de todas las autoridades. No puede ser. Cristian, ¿sí? Sí, dice, Cristian, dale. pero antes de esa parte que yo concuerdo contigo en lo general, de que hay una falla sistemática del Estado, y antes de pasar un poco ya al análisis de por dónde nos tendríamos que ir para mejorar el Estado y no quedarnos solamente con el diagnóstico, ¿no te parece a ti también que hay una comodidad de parte del ciudadano, el elector, el votante, de echarle la culpa al Estado, a los políticos, al gobierno de turno, y no a anteriormente lo que está pasando? Pero un ejemplo sencillísimo, tú mencionaste el caso de Carabinero o el caso del Ejército, que le ha hecho tan mal a ambas instituciones, que son, tú lo dijiste, son del Estado, y más allá de lo que hagan algunas personas, esas manzanas podridas deben ser sacadas, y no se puede entonces cargar con la institución, porque la institución es permanente del Estado, y todos deberíamos pretender que se mantenga incólume. Sin embargo, podemos ver que en el caso de Carabinero, estamos hablando de mal uso de recursos del Estado durante varios años. Estamos hablando de actividades que se repitieron durante varios gobiernos. Entonces, no hay también un poquito mirar hacia el lado, saber que las cosas están mal y no tomar ninguna medida. Estoy tratando de acordarme, por ejemplo, de cuántos años hizo campaña política respecto del financiamiento de las Fuerzas Armadas, respecto de eliminar el financiamiento de las Fuerzas Armadas, respecto de los dineros del cobre. Y sin embargo, esto viene a ocurrir solamente ahora en el último gobierno, creo, de Sebastián Piñera. Entonces, no hay alguna falta de compromiso también de las personas y decir, de no estar en el día a día preocupado de lo que hacen los políticos que eligen y luego salir a protestar y con eso saciar toda su rabia y después muy para la casa. Porque ahora, entre paréntesis, hay que decir de que si bien es cierto el voto es voluntario hace varios años y que en el plebiscito votó un poco más del 50% del padrón electoral, es solamente el 50%. O sea, ¿qué pasó con la otra mitad? ¿Dónde está el compromiso de las personas para que la política realmente responda a sus intereses? Mira, Alejandro, tocas un tema muy relevante. Yo te decía que el fenómeno del 18 de octubre es completamente multicausal. Es un conjunto de cosas que hicieron la tormenta perfecta para llegar al estado de semicatástrofe en que estamos. Y uno de los cambios que tú lo señalas es un cambio social, ético. Yo no quiero echarle la culpa necesariamente a las nuevas generaciones, pero sí hubo un cambio en la ciudadanía, un desprecio por lo político y por lo comunitario. No quiero decirlo que necesariamente sea de un sector político. La, mucha gente le perdió, es un círculo vicioso, porque como le pierdes la confianza a la política, no confía en los políticos, y como no confía en la política, tampoco te metes en la política. Contagiaste, porque crees que todo es cochino en vez de ir a limpiarla. O sea, la actitud responsable del ciudadano que ama su patria es luchar por ella y actuar en la comunidad. Por eso yo me metí yo soy muy crítico del segundo gobierno del presidente Bachelet, y por eso me metí a Ople. Dije, tengo que hacer algo. Yo, mis hijos, tengo que dejarle un país mejor de lo que yo, en mi opinión, ella y su coalición estaban haciendo. ¿Ah? ¿Habías militado Con antes en gravísimo ese error. partido, No, no, Cristian? jamás. O sea, Jamás. primera vez que te tomas la Primera vez. decisión de involucrarte porque Siempre he sido viste un que era hombre necesario. muy político en mis opiniones y muy comprometido con las cosas, pero no, militancia política no. Y yo amo a mis hijos, a mi país entrañablemente, y dije, no, algo hay que hacer, y ojalá todos los chilenos hagamos lo mismo. Entonces, uno de los cambios fue un cambio político, político ético. O sea, la gente le perdió confianza, porque creyó que todo esto es una manga de ladrones, y aunque lo fuesen, yo no creo que todos los senadores, diputados, los parlamentarios sean ladrones, Yo pero, tampoco. pero de hecho hasta lo descarto. Pero sí, por supuesto, la ciudadanía dejó de hacer un intento por entender la política y la política entendió mal a la ciudadanía. El voto voluntario fue un desastre. Yo hago un análisis ético. A ver si la gente entiende que hay cosas que son legales, que pueden no ser éticas, y hay cosas antiéticas, éticas que pueden ser ilegales. Por ejemplo, mentirle a tu mujer si estás casado, o a tu pareja, puede ser antiético, pero no necesariamente antijurídico. Por ejemplo, eh, manejar en estado de ebriedad, ¿cierto? En la vía pública es un delito, pero en la vía privada no, en la vía privada. Si yo tengo un campo en el sur, en la Patagónica, y dentro del campo voy manejando en estado de ebriedad, no es un delito, pero es inmoral. Es una falta grave. Bueno, eso pasa. Entonces, esto de que ahora sea un derecho ciudadano no votar, yo lo encuentro inmoral. Lo encuentro inmoral porque lo que le pasó a muchos jóvenes, y aquí critico mucho a la gente que ha hecho toda esta violencia, muchos de ellos
probablemente el 70% de los jóvenes que estuvieron en las calles no están inscritos en los registros electorales, o más bien ahora están inscritos automáticamente, claro, pero no votan y no participan, no hacen vida comunitaria. Y creen que hacer comunidad, fíjate, construir país, luchar por tus derechos, es ir a romper. No. Y las marchas son parte, por suerte, sin duda. Marcha y un derecho a renunciar a la gente a marchar y hacer petición a la autoridad y reclamar y criticar. Eso es un derecho irrenunciable en cualquier democracia. Pero no basta, hay que ir a votar y hay que jugársela por tu idea en tu partido político, en tu comunidad, en tu asociación gremial, en tu asociación vecinal. Tienes que comprometerte con la comunidad. Entonces no basta que criticar, como tú muy bien dices, a los carabineros porque no controlan la delincuencia, sino no participan en el control de la delincuencia. Y tú no puedes alegar de que hay pobres si tú no ayudas a la gente pobre que te rodea. ¿Me entiendes? Entonces hay una visión, un individualismo tan exacerbado, y no estoy criticando ningún sector político, no solo estoy adjudicando ningún sector político, que mezclado una especie como de indiferencia. Me tienes que hacer las cosas. No, tú tienes que ir a tomarlas, tú tienes que luchar por tu futuro. El principal responsable del futuro de los chilenos somos nosotros mismos, no el Estado. Y ahí sí hago una crítica a la izquierda. Buena parte de la izquierda es tan paternalista que convence a mucha gente que el problema de la gente es lo que no recibe el Estado, cuando en realidad el 80% del problema es lo que yo no estoy dispuesto a hacer. El 20% del problema es lo que estamos hablando. El Estado, por más fuerte que sea, no te va a levantar a tu hijo cuando está enfermo ni te va a hacer estudiar si tú no estudias. El esfuerzo es uno de los principios. Bueno, yo creo que hay una pérdida de valores ahí, Alejandro, muy fuerte. Evidentemente los problemas de la Iglesia Católica también, yo soy católico, pegaron fuerte porque mucha gente creía en la Iglesia por mucho tiempo, ¿cierto? Sobre todo cuando el trabajo que hizo la Iglesia en el tiempo de la dictadura, y 20 años llenos de cada 2 meses saliendo un cura nuevo pedófilo o además con obispos que no hicieron bien la pega y que escondieron información y que tratan mal a las víctimas. Entonces, por supuesto, eso también generó una falta de autoridad moral. Piensa, agregarle a eso también que la gente no cree en los políticos. Bueno, la tormenta perfecta, pero yo quiero volver al tema de la reforma del Estado. Entonces, uno de los varios elementos que ayudaron a este conflicto fue la pérdida de confianza en la política, es decir, la pérdida de confianza en la comunidad organizada, en el Estado. Porque el Estado no da el ancho, no se ha reformado a sí mismo y el Sename es el mejor ejemplo. Los más vulnerables de Chile, los niños, pobres, abandonados, o si no abandonados, por lo menos con graves problemas delictuales o familiares, están siendo abusados, se mueren y son torturados incluso. Entonces es un desastre esa cuestión y nosotros no hemos logrado solucionarla bien, porque el Estado está mal administrado. No sé qué muy amplia la palabra, no quiero decir que sea cumpla presidente de la República, también lo es, de la presidenta de Chile, también lo es. Yo creo, en mi opinión, mi humilde opinión, de Lagos para acá son todos. Yo entiendo que los primeros años después del gobierno militar las cosas se dedicaron a. El tiempo de la política se dedicó a otras cosas y la gente lo apoyó mucho. Pero todo el periodo de Lagos para acá, o sea, desde los sobresueldos para acá, digamos, es culpa de los 5 últimos presidentes y de todos los parlamentarios. El Estado está funcionando mal y no lo ha arreglado. Hay muchas cosas que arreglar. Carabineros es una, es prioritaria. Carabineros de Chile es totalmente prioritaria para la estabilidad nacional. Porque si la gente no confía en sus carabineros, mira, un país, alguien se lo escuchó alguna vez, me refería a Colombia. Colombia estuvo, tal vez la gente no lo sabe y se lo voy a explicar, pero en la década del 90, cuando yo estudié, en la década del 80, cuando yo estudié Derecho, los profesores de Derecho dan el ejemplo de Colombia como un Estado casi fallido. Piensen ustedes que tenía un movimiento, un narcotráfico espantoso con gran poder terrorista. Pablo Escobar y su gente fue un terrorista privado, pero de máxima envergadura. Y no solamente en donde estaba él, en Cali también había otras organizaciones criminales. Además, habían guerrillas importantes. Ejército dentro del Estado, Colombia, 20.000, 25.000 funcionarios. El Estado está muy, muy, muy fallido. Pero lo que aparentemente no se corrompió, o por lo menos no tanto, fueron los tribunales. Aparentemente, no estoy tan seguro tampoco de eso, pero lo que te quiero decir, mientras nuestras policías, nuestros tribunales sean independientes y sean probos, Chile tiene una oportunidad de hacer esto. Por ese lado, entonces, Carabineros pasa a ser totalmente prioritario, porque después del estallido social y todas las críticas justas y también que ha recibido Carabineros,
se ha hecho prioritario y es parte de quiero la reforma, que tal vez es donde yo menos puedo aportar porque soy un ciudadano que de carabineros sabe, de policía sabe muy poco, pero pues sí de sentido común, te digo que si la gente deja confiar en sus carabineros, estamos muy mal y vamos a estar como pueden estar en Argentina, que la policía es sumamente corrupta, o en otros países también similares. Partamos Entonces, precisamente dale. con ese tipo de soluciones, Cristian. Por ejemplo, en el caso de Carabineros, me consta que las investigaciones revelaron de que los sistemas de contabilidad eran extremadamente débiles. O sea, estamos hablando de una administración del dinero que no se permite en ninguna empresa privada, en ninguna parte, poco menos que no se da cuenta de los recursos que se reciben, no se entregan los respaldos, que es más o menos lo que se observó en Carabineros. O sea, como dicen por ahí, la ocasión hace el ladrón. Se entregaban recursos, no había casi ningún tipo de modelo de rendición, y si la había, esta rendición era casi una rendición de plena confianza, porque tampoco se exigía que hubiese entonces algunos instrumentos verificadores que demostrasen que el gasto efectivamente se había hecho en tal o cual cosa. Eso entiendo yo que hoy día se está resolviendo, es una cuestión netamente administrativa. Pero, por ejemplo, en otra área del Estado, uno observa que hay instituciones que son mucho más antiguas, que tienen mucho más experiencia en administrar recursos, y sin embargo, la eficiencia de estos organismos estatales no lo es tal. Por ejemplo, el caso de la salud. Los distintos gobiernos han aumentado ostensiblemente el presupuesto de salud. Y sin embargo, los servicios de salud siguen siendo deficitarios. Y la gente se ve ante la emergencia en la disyuntiva de o seguir esperando un servicio o una prestación de salud que va a llegar tarde, mal y nunca en el sistema público, o irse más a la segura a un sistema privado que seguramente va a responder más eficientemente desde el punto de vista de la prestación médica, pero que eventualmente te va a dejar endeudado si no tienes un buen sistema de seguridad. ¿Cómo enfrentamos entonces estos problemas que tienen los distintos organismos del Estado? Es sumamente complejo. Yo, por eso creo que el proceso constituyente que se avecina nos da la oportunidad de que gente seria, espero que los partidos políticos lleguen gente seria, los independientes también. La verdad es que Raúl Alarcón, Florcita Motúa es impresentable en el Estado Chile, como diputado. Espero que no esté ni gente de esa falta de claridad intelectual y política pueda estar en un proceso constituyente, pero bueno, es parte de lo que viene, porque hay que hacer muchos cambios, muchos cambios. Yo estuve preparando esta reunión, pensé en algunos que te los quiero comentar, A ver, dame. pero en materia de, tiene que haber un principio general de administración del Estado. O sea, tú sabes que la Constitución, Alejandro, tiene dos partes. Si la gente que está escuchando no lo sabe, se la explico. Una parte que es la parte orgánica, y otra es la parte sustantiva. En la parte sustantiva, la Constitución actual contiene un decálogo de algo así como 27 derechos y libertades. Libertad de conciencia, libertad ambulatoria, el derecho a la sindicación, derecho a propiedad, libertad de desarrollar cualquier actividad económica, etcétera. 27. Esa es la parte, si tú quieres, sustantiva de la Constitución. Y otra es la parte orgánica, es la parte donde se describe el funcionamiento del Estado a grandes rasgos. A grandes rasgos. Yo quiero explicarlo así. Cristian, ¿Sí? para nuestros amigos ya que estamos enfrentando un proceso constituyente, estamos hablando de estos 27 de libertad o principios o derechos, están básicamente en el artículo 19 de la Constitución, ¿no? Sustancialmente, sí. Ya, Justamente el para que artículo tus amigos nos 19. O estén sea, escuchando y que tengan tiempo, se descargan un ejemplar de la actual Constitución todavía vigente y se pegan una lecturita. Yo les recomendaría los primeros 4 o 5 artículos y luego se van al artículo 19 y van a quedar. muy buena recomendación. Fíjate, Alejandro, que yo estudiando el examen de grado me aprendí el artículo, los primeros 20 artículos de la Constitución de memoria. 20 Ah, suena poco, genial. pero 20 son cerca de 6 páginas, me lo sé de memoria. Entonces, No, ¿qué dice el no inciso tengo tan buena tercero del memoria. artículo cuarto? Yo te lo decía. Perfecto. Esta es Pero la es parte más importante sustanciosa de la Constitución, es tener un que lo lea la contexto. gente, Alejandro, porque es muy filosófico. Es hasta lindo, de una declaración, las personas nacen libres e igual en dignidad de derecho. El Estado está al servicio de la persona humana. Eh, en Chile todas las personas son libres y el que pisa su territorio, no hay esclavos y todas las personas que pisan su territorio quedan libres. Son puras declaraciones bellísimas, sustanciosas, grandes, llenas de contenido. ¿Eh? Y después viene, como te decía, la parte orgánica. Bueno, yo creo que en el proceso constituyente la izquierda va a tratar de llenarnos de derechos. Sutilezas de derecho, el agua, la habitación, el calzado, anda a ser tú, porque el listado de derechos es infinito. Pero en mi opinión,
donde hay que poner más acento es en la parte orgánica, en la parte de la distribución de los poderes, del control privado y público de los organismos públicos. Esa es ¿Por la qué? parte. ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué eso es clave? Porque ahí es donde está fallando más. Fíjate, mira, la constitución de Inglaterra no es ni siquiera escrita. En muchos países de gran desarrollo económico, como Noruega, Finlandia, no creo que sean ellos los ejemplos, pero de ese estilo de Sí, países, ¿no? sí, Me sí. refiero, la constitución no establece derechos, o muy básicos, derechos civiles, los tradicionales, el derecho a voto, igualdad ante la ley, cosas así, pero no el derecho a la salud, el derecho a las prestaciones, a la vivienda, al agua, pero esas sociedades tienen esos derechos totalmente cubiertos, o grandemente cubiertos. Entonces, ¿pero por qué? Porque el Estado funciona bien. No te digo que no tenga problemas, todas las sociedades deben tener problemas, pero como está funcionando mal el Estado chileno, jamás, no creo. Entonces se produce dos cosas. Primero, el Estado eficiente, o sea, lo que se propone lo obtiene, primero. Segundo, y lo obtiene a bajo costo. Y lo que tú señalabas recién, Alejandro, es muy verdad. ¿Cómo puede ser que el presupuesto se lo hubiera aumentado en términos reales, en términos UF, digamos? Algo así como 300% en 20 años y sigamos con problemas de salud. ¿Cómo puede ser que Carabineros de Chile, teniendo 50% más funcionarios que hace 20 años atrás, estoy inventando los valores, no lo Sí, sé sí. exactamente, pero de ese orden de magnitud, tengamos tantos problemas de delincuencia? ¿Cómo puede ser que Sename todavía, Chile es aún, es el país más desarrollado de América Latina y tenemos un servicio de nata menor que es un desastre? Porque el Porque, problema del Estado. Entonces, ¿qué déjame darte dale, sí, dale. sí, qué rol le atribuyes tú, por ejemplo, a ciertos organismos intermedios de la sociedad que se supone que cumplen cierto rol, que a mí a veces me parece que es un rol un poquito perverso? Yo te estoy adelantando mi opinión personal en esta materia. Estoy pensando en los gremios de la salud, en gente de la Confusam, por ejemplo, en el colegio de médicos, por ejemplo. ¿Responden realmente a intereses públicos, intereses sociales, o son sencillamente espacios donde los gremios se reúnen para defender sus intereses totalmente ajenos a los intereses, por ejemplo, de los pacientes? Y te voy a agregar a eso, por ejemplo, el rol que ha tenido la democracia cristiana, que no es un rol distinto al que han tenido otros partidos en otras reparticiones públicas, porque es sabido que cuando llega un gobierno de un determinado color, los partidos que lo apoyan se apropian o tienen un derecho ya instalado, un derecho preferente para repartirse o conseguir que los principales cargos de determinados ministerios o de determinadas áreas de la economía sean de esos partidos. Y en el caso de los gobiernos de la concertación, o de la nueva mayoría, o ya no sé cómo se llama este engendro que hemos tenido, resulta que ahora, durante años, los demócratas cristianos han usado y han gozado de muchos cargos vinculados con la salud. Entonces, yo mirándolo desde afuera, porque nunca he trabajado en el sector, digo, pucha, si está gobernado el ministerio por demócratas cristianos, si el colegio médico presiona por lo suyo, si la Confusan quiere por esto otro, si no sé, la FENAD se mete por esto otro, la NEF, o sea, es un despelote y parece que del que menos se preocupan es del paciente que está esperando ahí en la sala de emergencia. ¿Qué rol le atribuyes tú a este tipo de grupos? Mira, me sirve mucho tu pregunta, Alejandro, para exponer lo siguiente, para confirmar lo que te digo. Es un problema del Estado. Los particulares, el colegio médico, las asociaciones gremiales de empresarios, los sindicatos, las asociaciones deportivas, las asociaciones culturales, las juntas de vecinos, son todas instituciones privadas totalmente legítimas y tienen todo el derecho, todas. Estoy hablando de empresarios, sindicatos, asociaciones gremiales empresariales, colegios médicos, todas tienen el legítimo derecho de preocuparse por sus intereses. Es legítimo, para eso existen. Y es desde ese punto de vista, desde el punto de vista de sus intereses y su experiencia, pueden aportar a Chile. El problema no está ahí, el problema está en los políticos. Porque es el Congreso Nacional, las autoridades públicas son las que tienen que justamente escuchar esas voces y filtrar lo que realmente es útil para Chile. Una petición del colegio médico puede ser una pésima cosa, pero quien tiene que evaluarla es el Congreso y no en función de los votos que pierde o gana, sino que en función de una visión de largo plazo. Es parte de lo que te quiero decir justamente de hablar de la reforma al Estado. No pueden nuestros políticos, es una vergüenza, y estoy hablando de todos los sectores, pensar en la elección de la próxima semana. Tiene que haber patriotismo, tiene que haber una visión de largo plazo. Tú no puedes planificar el Estado un año y medio, tú tienes que estar pensando siempre a 15 años. Todas tus políticas públicas tienen que tener cada 15 años, aunque no tengas votos.
Entonces, el colegio médico o una asociación gremial o una asociación deportiva plantea una ley o una crítica a una ley, el Estado tiene que, los parlamentarios, los ministros, los subsecretarios por las vías legales que se permiten hacer lobby, tienen que escuchar a esas personas, meditar y decir, bueno, aquí está, pero no es ilegítimo que yo lo plantee. El punto es que coaptan, como tú lo indicas, coaptan al Estado. Y aquí me voy a meter a la reforma del Estado directamente. Mira, Alejandro, una de las cosas que en mi opinión del ego, de ciudadano, ya lo dije, yo no soy ningún experto en nada, pero siempre estoy hablando de sentido común, más deficitaria del Estado chileno es el estatuto administrativo. Lo estuve repasando en la mañana, yo ya lo había adelante, pero el estatuto administrativo consagra 3 tipos. Es la ley, para la gente que está escuchando, es la ley del año 90, 89, que regula, es por decirlo, el código de trabajo, el código del trabajo de los funcionarios públicos es el estatuto administrativo. Me gusta Así, mucho ese alcance que has hecho, porque justamente te iba a pedir que aclaráramos a la gente qué significa el estatuto administrativo. Y está muy buena esa comparación. eso es. Entonces, así como el Código del Trabajo establece el conjunto de derechos y deberes del Estado frente de los privados, de los empleadores frente a los trabajadores, el Estatuto Administrativo establece un conjunto de derechos y privilegios del Estado frente a sus funcionarios. Y establece 3 tipos de funcionarios, tal vez más, pero al menos. El de planta, el de contrata y el de honorario. Y se producen 3 graves problemas. Primero, el de planta es un cargo designado por ley. El Congreso Nacional se demora 12 años en hacer una ley. Y la supresión del cargo, como el nombramiento del cargo, ya no de la persona, no estamos hablando del nombramiento de la persona que hay en el cargo, sino que el cargo conceptual, el director jurídico de la Asociación de Bibliotecas Nacionales, el asesor médico de la Subsecretaría de Magallanes, el cargo. Es el cargo, no es la persona. Alguien no es la persona. Después alguien la llena. Ese otro problema. Pero la definición de la estructura jurídica del Estado, la estructura del organigrama del Estado, es a nivel de las personas contratadas, es por ley. Eso es un desastre. No acepta ningún análisis porque la ley es de partida porque los parlamentarios, que otros temas que tengo que tratar contigo, los parlamentarios no tienen formación en administración de personal. Y no tienen por qué tenerla si los parlamentarios no tienen por qué saber de todo. Por eso tienen que asesorarse muy bien. Es cosa de ver la cantidad de asesores que tienen, que parece que de todos los que hacen no debieran hacen uno. tener, a mí por lo menos, si un parlamentario me dice, legislé mal porque tengo mal asesor, diría, bueno, tengo buenos asesores, prefiero gastar plata en asesores, pero que no me den la excusa que no entendieron lo que están legislando. Legislar es muy difícil. De verdad yo te lo digo, yo estoy ahora, por actividad profesional, muy metido con un proyecto de ley y me doy cuenta que los parlamentarios, de verdad, uno de los parlamentarios, no voy a decir el nombre porque no quiero afectarlo, pero de centro izquierda legisló algo que no tiene idea. No, sí, me consta, Cristian, por mi trabajo también como miembro de ODECU, que es una de las organizaciones de consumidores más importantes del país, me consta, porque parte de mi función es precisamente el asesoramiento al directorio respecto a materia de proyecto de ley, y uno puede observar entonces también la calidad de los proyectos y también puede observar cómo los parlamentarios lo tratan, y realmente es vergonzoso y da pena ver la calidad como tratan los temas. Claro, tal vez los parlamentarios con más años ya han hecho una gran experiencia, pero sí, los más jóvenes legislan, estoy pensando en un diputado muy joven, en este caso en mi mente, no quiero decir el nombre, insisto, legisló lo que no tenía idea, en mi opinión. Bueno, pero lo que te digo, y te voy a dar un ejemplo. Hay un ejemplo de tu materia, ¿te acuerdas cuando el gobierno del presidente Piñera, que es mi presidente, sacó el CERNAC financiero y el sello CERNAC? ¿Te acuerdas del sello CERNAC? Sí. Bueno, desastre absoluto. El sello CERNAC no existe. Ni un actor de mercado que yo sepa, corrígeme, tú estás metido en el tema, pero hasta donde yo sé, y trabajo en el sistema financiero, como abogado externo del sistema financiero, ninguna compañía de seguro, ningún banco, ninguna emisora de tarjeta de crédito, ninguna mutuaria, nadie estableció ni un solo contrato con sello CERNAC. Pero bueno, para hacer el sello CERNAC, la ley tuvo que establecer una cantidad de funcionarios de planta. La ley. En base a cómo diseñaron eso los parlamentarios, porque una cosa es que el presidente de la República te lleva un proyecto armado, te diga, mira, necesito 45 funcionarios, pero el punto es si los parlamentarios están en condiciones de evaluar razonablemente y racionalmente el requerimiento que le plantea la autoridad gubernamental. Entonces, estatuto administrativo. Solamente para que la gente le quede claro que era el sello CERNAC, digamos que fue una iniciativa que lo que buscaba
es que todos los contratos, especialmente los contratos de consumo, contratos de adhesión, contratos de bancos, casas comerciales, tuvieran este sello en la medida que cumplieran con una serie de requisitos legales de que no infringieran ciertas leyes, no contuviesen cláusulas abusivas. Y Así es. bueno, esa era la intención. Yo siempre digo, Cristian, que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Así Esa fue es. la intención, pero resulta que falló rotundamente la idea porque luego de diseñar el sello y tal como tú dices, de también fijar toda una planta funcionaria que se suponía que iba a fiscalizar el cumplimiento, tanto la instalación del sello como su cumplimiento, resultó que además se le ocurrió la brillante idea de dejar que este sello fuese de uso o de solicitud absolutamente voluntaria. Por lo tanto, ningún banco, ninguna casa comercial Nadie. dijo, porque no querían cantarse la cabeza seguramente, dijo, no, ninguno lo pidió. Entonces, hoy día la reforma del CERNAC, que creó el sello CERNAC, es absolutamente letra muerta, no Letra sirve para muerta. nada. No sirve para nada. Entonces, ahí tienes una política pública que ilusionó a mucha gente y no sirve de nada. Que es parte de lo que a todo esto que hay que. Pero yo déjame seguir, por favor, Alejandro, con el tema del Sí, ámbito dale. administrativo. Entonces, ahí tengo un ejemplo claro de un organismo público creado por la CERNAC con una plataforma, con una planta creada por ley inútil. Y los cargos siguen ahí. No sé si están llenos, ¿eh? Pues acuérdense que estamos hablando para la gente del concepto, de la definición teórica. O sea, la ley creó 45 cargos, no sé si los llenó, puede que estén vacantes, ¿no? No lo sé exactamente, pero el punto es que para definir si requiero un subsecretario o un profesional técnico en Magallanes o en Arica o en San Miguel, requiero ley. Inaceptable. Yo lo encuentro una altitud inaceptable. Porque los parlamentarios no son gente que pueda saber de esto para tomar una decisión racional. Toman decisiones políticas o intuitivas, muchas veces guiadas por puro prejuicio ideológico. Entonces, ¿No? Y ahí algunos tenemos. estarán, y algunos estarán pensando cuando están legislando, Cristian, en el amigo que va a ocupar ese cargo. No, momento. Para, Alejandro, O son muy mal pensados. voy para allá. Pero es que, Ya. como esto es definido por ley, la estructura se supone que corresponde a alguna razonabilidad que habrá propuesto el presidente de la República del momento, cualquiera sea, digamos, en función de lo que él estima, él o ella, la presidenta, el presidente o la presidenta, eh, en términos de lo que requiere este servicio, en este caso el ejemplo que estoy dando del CERNAC financiero. Pero hay un segundo nivel, que son los funcionarios a contrata. Son funcionarios que tienen un contrato con el Estado que vence todo el 31 de diciembre y que si no se renueva el 30 de noviembre, muere, muere. Y se supone que es para, ese es el sentido, eh, para que la administración del Estado tenga un mecanismo de allegar gente cuando la planta no da abasto, para requerimientos específicos. Bueno, no sé los datos exactos, Alejandro, pero del orden del 30% de los funcionarios públicos chilenos son a contrata. Sí. El 30% son de planta y el 40 o 50% son honorarios. Más o menos, son valores brutos, no son exactos. O sea, de hecho, Que es lo cuando se discute precisamente por las condiciones laborales del sector privado, se acusa al Estado de ser el peor empleador que hay en el país. peor, porque todavía nos falta la tercera categoría, Alejandro. Estábamos hablando de los funcionarios de planta, hablamos de los funcionarios de contrata, pero falta la más liberal de todas, la que no tiene ningún control, o muy escasos controles, son los contratos honorarios, los honorarios. Y aquí está donde se mete todo lo que tú decías, yo no sabía el caso de la DC en el Ministerio de Salud, pero sí siguiendo tu ejemplo, los intereses partidistas dentro del Estado. Y aquí, el mecanismo de contrato honorario, en mi opinión, es donde se materializa el interés y la cooptación de los partidos políticos del Estado. Porque cualquier autoridad es totalmente libre en designar todas las personas, no solo designar, sino designarles el monto de su honorario y la función que cumplen. Fíjate que en tiempos del presidente Lagos, yo trabajaba en un banco eh, y tenía un presidente, yo cito presidente Lagos para que entiendan la época, yo no quiero echarle, estoy echándose muy objetivo y yo tengo una buena impresión del presidente Lagos, fui opositor a él y yo no votaría por él, pero no estoy acusando a nadie moral a él en particular. Digo que durante su gobierno pasó que una amiga, íntima amiga de una compañera de trabajo, me contó, y le creo firmemente, que ella, la amiga, abogado de mi compañera de trabajo, tenía dos contratos honorarios. Uno por 48 horas semanales con el Ministerio de Salud y otro por 48 horas semanales con el Ministerio del Interior. Y ella trabajaba de verdad para el Ministerio del Interior. O sea, dos contratos honorarios.
Entiendo que esto ha mejorado un poco, pero el Estado chileno crece en funcionarios públicos que contratan horario y decrece en forma totalmente inorgánica, descontrolada y irresponsable. Bueno, Entonces, Cristian, no, el único límite para contratar horario es tengo plata en el presupuesto. Si la ley de presupuesto me asigna 1.000 millones de pesos en horario para el año, me los puedo gastar en lo que quiera. bueno, Porque, lamentablemente, claro, lamentablemente parece que no hemos avanzado mucho porque de hecho las acciones judiciales en contra de la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, tienen que ver precisamente con mira, voy a decirlo en términos súper elegantes y ambiguos, con un cierto descontrol en la asignación de horas y horas extras de los funcionarios del municipio, cuestión que uno la suele ver en muchos municipios, que uno le empieza a sacar la cuenta cuánto tiempo trabaja el funcionario, ya independientemente de la calidad en que esté, si es de planta, honorario, a contrata, y resulta que el tipo entonces vive en el municipio, no duerme, no va al baño y no come porque hace una cantidad de horas a la semana. Por eso te pongo este ejemplo, que pero el es que es mismo muy buen de tu ejemplo, Alejandro, amiga. muy buen Es que, ejemplo. Mira, yo tenía, estas son las experiencias que muchos diputados no tienen y que son importantes tener en la vida. Por eso yo creo, en mi opinión, uno no irá a votar por diputados y senadores que no tengan una experiencia laboral en el sistema público o privado grande antes, porque no tienen estas cosas, los libros te las explican, pero las logras creer cuando las has vivido. Yo llegué a una empresa en que realmente el gerente dijo, se acabaron las horas extras, y se acabaron, y la empresa siguió haciendo la misma pega. La gente se quedaba haciendo horas extras, porque ellos se aumentaban el sueldo ellos mismos. Y eso no es bueno, y aquí empieza la mentalidad izquierda paternalista, porque, oye, pucha, pobrecito. No, porque el Estado chileno que está perdiendo. El Estado chileno gasta 60.000, ahora van a ser como 70.000 millones de dólares mensuales, anuales. 70.000, el presupuesto del Estado chileno son 70.000 millones de dólares. Sácale la Fuerza Armada, sácale Carabineros, sácale pensiones y son algo así como 45.000 millones de dólares. Estoy inventando los valores, no son exactos. Que es en todas otras cosas que no son, entre comillas, las más inmediatas. Y no le llegan a la gente. No le llegan a la gente. 45.000, 40.000 millones de dólares no le llegan a la gente. No digo que este sea el único problema del Estatuto Administrativo, digo que es uno de los muchos problemas. Cristian, Así como yo te decía, para terminar, Alejandro, perdona, así como es multicausal lo que pasó el 18 de octubre, el problema del Estado es multicausal. Yo estoy para muestra un botón. El Estatuto Administrativo es una ley laxa, mal diseñada, con bajos controles. Entonces, permite la cooptación del Estado por los partidos políticos de turno. Y eso es inaceptable, porque es una mala administración del Estado. Había estoy al la palabra, perdón, Alejandro, porque no se me vaya la idea. Había, no quiero dar la presidencia porque no tengo el dato exacto, pero un subsecretario, un ministerio, esto lo supe de gente que me pareció muy creíble, pero había un ministerio hace algunos años atrás que tenía 26 asesores comunicacionales a honorario en la mayoría, porque es muy liberal. Entonces, como no es plata mía, porque paga Moya, paga el Estado, y si yo tengo presupuesto, le asigno 4 millones de pesos, 500.000 pesos, 700.000 pesos, y no los controlo, no están eficientados, no tienen incentivo, y además, y aquí en beneficio de los funcionarios públicos, el sistema contrata, de honorario, a contrata, que el segundo de los sistemas habíamos dicho que los primeros de planta, los segundos a contrata, los terceros honorarios, es extremadamente liberal, no tiene ninguna garantía para el funcionario. Entonces, al 31 de noviembre, oiga, no renuevo su contrato y llevo 15 años trabajando en horario y no tengo ningún beneficio. Entonces, el Estado está mal, su concepción de administración interna del Estado está mal. Y aquí me voy, Alejandro, perdona, todavía no te puedo dar la palabra, a la segunda parte que yo quería decir, o más bien otra. El Estado, mirado hacia adentro, no puede administrarlo los parlamentarios. No están para eso. Tiene que haber una especie, que por eso te decía que la parte orgánica de la Constitución, donde yo creo que tenemos que poner acento, tiene que haber una especie como así, con Banco Central para regular lo financiero, tiene que haber un Consejo de Administración del Estado, ente autónomo, con control político, pero autónomo y técnico, que diga, mira, aquí nos están sobrando 4 cargos, reasignémoslos acá. Aquí nos están faltando 10 cargos, llamémoslo, pero no que se tenga que quitar una ley, una cosa moderna, con evaluaciones de cargos reales. No puede ser que todos los funcionarios sean lista 1, no se hace una inaceptable. Entonces, tenemos aquí, y te doy la palabra, estoy terminando, te doy muestras de donde tenemos los chilenos y chilenas ponernos de acuerdo en los márgenes y establecer grandes instituciones que permitan controlar el gasto del Estado inorgánico
cosas que realmente a la gente no le llegan. Entonces, y la pregunta que te iba a hacer, Cristian, y con esto vamos redondeando y cerrando esta ocasión. Definitivamente deberíamos establecer un límite a los cargos públicos. Estoy hablando de cifras claras y precisas, porque cada vez se van creando más cargos públicos. Siempre hay una excusa para decir se necesita esto. Por ejemplo, y aquí voy a ser súper claro, a mí me parece que un Instituto Nacional de Derecho Humano, una defensora de la niñez, son como funciones que están superpuestas. De hecho, ahora se acaba de crear una nueva unidad de derechos humanos en el Ministerio de Salud. O sea, nos llenamos de gente en derechos humanos y son funcionarios que nosotros tenemos que financiar, y esa misma plata podría usarse para precisamente satisfacer derechos humanos, como este derecho a la vivienda, derecho a la salud. O sea, ¿cuánta plata se nos está yendo en el funcionario más que en el objetivo por el cual hemos contratado a ese funcionario, que es en definitiva las personas que son las que necesitan esos servicios? Me gustaría dejarte esa pregunta para ir cerrando. ¿Qué crees tú de que tendríamos que hacer ahora en esta presunta nueva constitución, si es que terminamos con ella, o sencillamente una reforma a la actual constitución, si es que en definitiva en el plebiscito de salida se decide que no queremos una nueva constitución? En cualquiera de los dos escenarios, ¿será conveniente una vez por todas poner un límite al aparato estatal? Estoy totalmente convencido. Tú sabes, Alejandro, que las constituciones existen no para controlar a los privados. Las constituciones existen para controlar al Estado. Es el Estado el problema. El Estado el que viola los derechos humanos, no los privados. Los privados cometen abusos privados, pero los derechos humanos en sentido riguroso los viola el Estado a través de su organismo. Entonces, la Constitución, la parte orgánica de la nueva Constitución, o la actual, si la reformamos, tiene que preocuparse de eso en forma prioritaria. La organización del Estado, la eficiencia de los servicios, la coordinación, que no haya superposición. Por ejemplo, para mí parece atroz. Yo no tengo ninguna esperanza en los gobernadores regionales. Mantuviste al intendente regional a los gobernadores y le agregaste los intendentes y los gobernadores provinciales, le agregaste un gobernador regional que va a ser una autoridad que va a competir con el delegado del presidente y el intendente, y se van a superponer, y solamente agregaste funcionarios. Tenemos 350 municipalidades en Chile, y no sé si hay un criterio, tal vez no lo haya, no lo conozco, un criterio de evaluación. Oye, ¿por qué tiene que haber una municipalidad? ¿Cuándo hay? ¿Por qué hay 350 municipalidades? Hay municipalidades con 6.000 habitantes. ¿Se mantiene? ¿Se justifica? Hay criterios. Entonces hay que mejorar el Estado, y por eso yo creo que ya sea en la nueva Constitución o en la reforma de la actual, que ha sido muy reformada, hay que hacer algo. Los tribunales de justicia también, el Ministerio Público, todos son parte del organismo del Estado, y todo, te lo planteo así, el ejército. El ejército tiene todavía, digamos, representación de Arica Magallanes, y la verdad es que tal vez tendría que tener solamente 3 grandes zonas. ¿Por qué tiene que tener un batallón en cada ciudad chica de Chile? Tal vez decía, no lo sé. Estoy presente generando ideas de dónde tiene que ir la modernización del Estado para poder ser rápida. Y para terminar, dentro de esta parte orgánica que te decía yo, de la nueva constitución o de la actual, si la reformamos, yo hablaba del consejo, de crear un consejo de administración del Estado, un órgano que permita crear cargos públicos, evaluarlos y cerrarlos también, o redistribuirlos, ¿me entiendes? Y tal vez no solamente es echar gente, también se contratarla, pero contratarla donde se necesita, con gente profesional. Hay escuelas de administración que llevan 80 años pensando esto. Hay mucha documentación, hay mucha doctrina, hay mucha gente muy inteligente que lleva años pensando cómo administrar las empresas y el Estado. Mira, otra cosa que yo creo que deberíamos organizar, para terminar, nos quedan unos pocos minutos, pero a mí me parece que tiene que haber una evaluación periódica de todos los parlamentarios. Los parlamentarios tienen que estar sujetos, así como el presidente de la República, lo pueden remover. Debieran haber plebiscitos confirmatorios. Yo de verdad tengo aquí, voy a dar una opinión muy con nombre y apellido, pero yo tengo la peor impresión política de Hugo Gutiérrez. La peor impresión política de Hugo Gutiérrez. Y me parecería que sería lícito, si alguien tiene una impresión política, una visión tan mala como la que yo tengo de él, la tiene de un parlamentario de mi partido o de otro, tengamos la posibilidad ciudadana de decir que este gallo no merece estar ahí. Entonces, confirme. Si usted sacó 100.000 votos, señor Hugo Gutiérrez, ¿lo confirma? ¿Obtiene de nuevo 100.000 votos? Sí, lo obtuve. Bueno, sigue en el cargo. No lo obtuve, Eso se sale del llama, cargo. en otros países se llama referéndum revocatorio. Claro, pero que aquí es confirmatorio más que revocatorio, Ya, porque si lo revocas, no puede aparecer el resto de la gente votándolo, ¿me entiendes? Tiene que ser los mismos votantes que ya. evalúen y digan, a ver, ¿usted cómo se ha comportado? ¿Está haciendo la cosa bien? No, yo no lo confirmo.
Pero lo importante es que hay una instancia. Pero hay un espacio de revisión y de responsabilidad, porque los diputados, de la misma manera como hoy día se acusa constitucionalmente al presidente de la República, a los ministros y a otras autoridades, también hay un sistema donde la ciudadanía le puede pasar una cuenta a un parlamentario que parece que se arranca con los tarros, porque hacen lo que quieren. Pero imagínate las cosas que pasó el senador Pizarro, perdona que lo diga con nombre y apellido, pero también está bien decirlo. Los cuestionamientos graves de Joiro Novoa en su momento. O sea, lo que hicieron algunos parlamentarios que en este momento recuerdo esos dos ejemplos, pero no, o sea, tiene que haber una instancia de salida y no salen. Y se pueden quedar 6 años más legislando cuando la gente no confía en ellos. ¿Me entiendes? Entonces, tiene que haber un mecanismo ahí. Otro, y para terminar, nos quedan 2 minutos. Tenemos que tener instrumentos de democracia semidirecta. Este que te digo, el referéndum confirmatorio o revocatorio, como tú lo quieras, hay que verlo ahí, podría ser uno. Pero también tiene que haber plebiscitos comunales, tienen que haber, todo esto con mucho respeto por las autoridades. Uno de los problemas que tenemos es que no respetamos las autoridades en mi sector. Al presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique, lo tratan pésimo, pero pésimo, con falta de respeto. Yo no escucho inaceptable. Es fuego, pero recontra enemigo. Porque yo entiendo que le han cometido errores, pero tú no le puedes faltar respeto jamás a las autoridades públicas. Claro. Ni la presidenta Bachelet, yo no acepto que nadie, yo eso, fui muy opositor de ella, de hecho me metí en política por ser opositor a ella, pero yo jamás aceptaría ni al presidente Allende. Digo Pinochet finalmente fue presidente de la República. Tienes que tratarlo con un mínimo respeto. Yo digo, por lo menos de la 80 adelante técnicamente fue presidente de la República, pero bueno, Pinochet es cuenta aparte, pero Allende, Frei, Lagos, todo gente que son funcionarios públicos están sacando la mugre por Chile, se supone, y yo creo en ello. Nuestros presidentes han sido gente, yo creo, el presidente Piñera en particular, merecen respeto. Bueno, es parte de lo que hay que hacer, Alejandro, ya yo sé que yo te puedo contar que yo nunca voté por la señora Bachelet en ninguna de las dos ocasiones y que realmente creo que sus gobiernos no fueron buenos, pero yo siempre me refiero a ella como la señora Bachelet porque le debo el respeto a ella como persona y también a todos aquellos que confiaron en ella y votaron en ella. Y fue presidente de Chile, imagínate cómo le va a faltar el respeto. Entonces, la gente que lo que hace izquierda con lo que ha hecho con el presidente Piñera, lo que hicieron ahora con el ministro del Interior, lo que hicieron con Chaco, lo que hicieron con Blumel. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo tratan así? Hay que tratarlo con ecuanimidad. Tú no puedes pretender que te traten con ecuanimidad al momento de analizar tu cargo, tu desempeño, si tú no la das tampoco. Entonces, claro. Por eso creo yo te decía para terminar, que lo más importante somos nosotros. Los chilenos y chilenas somos los que estamos construyendo o destruyendo Chile. Los políticos sí son muy importantes, pero finalmente somos nosotros los que nos dejamos caer en la tentación de ser despectivos, de ser desconfiados, de creer que todos son malos. Evidentemente hay políticos corruptos, pero hay gente que es muy honorable, y descubrir cuál es cuál es una ciencia oculta. Está bien, es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo. Perdona. Y para eso es que nos juntamos a conversar hoy día con Cristian Larraín Ríos, abogado, militante de Evópoli. Te quiero agradecer, Cristian, el tiempo, la gentileza de aceptar esta invitación, porque este es el tipo de conversaciones que desde Estudio Ciudadano queremos tener permanentemente, de un tiempo a la fecha y en forma indefinida, porque el país lo construimos todos. Son temas absolutamente complejos. Hoy teníamos una pauta más larga, vamos a ver si la podemos desarrollar en otra ocasión, Cristian, pero creo que lo que se ha conversado hoy día ha sido un aporte realmente para que las personas entiendan dónde están los verdaderos problemas. Yo te puedo contar personalmente que yo voté por el rechazo porque no creo en los políticos tradicionales que han gobernado durante tantos años, pero créeme que yo no tendría ningún problema en votar por una nueva constitución y me da casi lo mismo si se establecen todos los derechos sociales que quieran, me da lo mismo en la medida que además vayan los mecanismos financieros, políticos, administrativos, que permitan que esos derechos, que yo creo que nadie está en contra de que haya más derechos, se conviertan en una verdadera realidad y no sean solamente un dulcecito, un caramelo que se ofrece para conseguir el voto y después, si te he visto, no me acuerdo. Estamos apuntando entonces hacia la madurez de los electores. Si usted no está escuchando, amigo o amiga, esa es la idea, que usted escuche, racionalice, piense, reflexione, comparta, converse esto en su familia, con sus amigos, sin pelear, por supuesto, no pierda amigos por la política, pero siempre con la intención de que mejoremos este país que es de todos, porque todos necesitamos que el Estado funcione muy bien. Muchas gracias, Cristian, por haber aceptado. Gracias, Alejandro.
Y a todos ustedes, amigos de Estudio Ciudadano, los dejo invitados para la próxima semana a otro capítulo. Y no se olviden que nos pueden seguir y pueden encontrar todos estos contenidos en versión de video y en versión de audio. Video y audio en Facebook, en YouTube y en Instagram. Y también estamos subiendo los podcasts, solamente los audios, a las plataformas de soundcloud.com e iVoox.com. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Chao, Alejandro. Gracias a Dios. Saludos a todos. Gracias.